Hoy en Biblioteca Abierta les vamos a hablar de libros que tienen que ver con Segovia y para eso me acompaña el director de la Biblioteca Pública, Luis García Méndez. Muchísimas gracias por recibirnos. ¿Dónde nos hemos venido hoy? A un rincón que a lo mejor para mucha gente es desconocido, pero que tengo especial interés en que se difunda y se conozca para que lo usen. Y estamos hablando de los libros que tratan de Segovia o que son de segovianos y que se pueden prestar. Porque estamos en el departamento de préstamo, hay muchos libros de Segovia, pero no todos los libros de Segovia nos los podemos llevar a casa. Pues no. En principio, y además esto es bastante general, en las bibliotecas públicas provinciales las secciones locales solo se pueden consultar en la biblioteca. Esto viene porque en un principio, hace 40 años, 30 por ahí, las bibliotecas no contaban con tantos recursos como ahora. Entonces, muchos de los libros que había en la sección local venían por el depósito legal o por las donaciones. En otra ocasión hablamos del depósito legal, creo. Entonces, un poco recordar qué es la obligación que tenían entonces los impresores y ahora los editores o productores de depositar los libros que tratan o que se imprimen o se editan en cada provincia, de depositarlos en la biblioteca provincial. ¿Por qué? Pues con el afán o con la intención de conservar para luego difundir todo lo que se ha escrito, todo lo que se ha publicado sobre la provincia y sobre sus autores. Entonces, como digo, en aquellos años era la única manera de adquirir y por eso a veces solo se tenía un ejemplar. Y para que no se perdiera, porque esta sección tiene vocación de permanencia en el tiempo, de posibilitar a los futuros investigadores el que puedan ver esas obras, pues lógicamente solo se podían consultar en lo que era la sección local, en una sala de investigadores que llamamos. Cuando llegué yo aquí me di cuenta que ya los recursos eran mayores, es decir, teníamos suficiente dinero para no comprar o adquirir un único ejemplar, sino incluso podíamos conseguir hasta dos y a veces hasta tres. Entonces, desde entonces decidimos que teníamos que montar una sección local que se pudiera prestar. Pero ojo, porque lo decíamos al inicio, no todos los libros de la sección local se pueden prestar, porque unos sí y otros no. Bueno, esto tiene que ver con lo que estoy contando. Es decir, a pesar de todo, hoy día hay muchas publicaciones, no solamente impresas, sino también discos o vídeos, que son muy difíciles de conseguir. ¿Por qué? Porque los editan pequeños ayuntamientos, particulares, y la distribución de ese material es muy complicada. Es decir, los distribuyen ellos mismos. Y muchas veces es muy difícil llegar a ellos. Y por eso todavía hay libros, discos o vídeos que solo tenemos un ejemplar y que no podemos poner al público para que se lo lleven a casa porque lo tenemos que preservar. ¿Para qué? Pues para garantizar que se pueden consultar a lo largo del tiempo y pensando en muchos años vista. Por eso no todos los libros de Segovia se pueden prestar. Aparte de que hay luego materiales que no son objeto de préstamo. Por ejemplo, pues estamos hablando de planos, de grabados, de hojas sueltas, de cosas, de materiales especiales, pues que no son susceptibles de préstamo, ni aquí ni en ninguna otra biblioteca. Así que, Luis, ¿qué es lo que encontramos en esta sección local que sí se puede prestar? Bueno, pues encontramos prácticamente de todas las materias, porque en Segovia se publican libros de todas las materias y hay personas o segovianos que escriben de todas las materias. Por eso vemos que está cubierta prácticamente toda la clasificación de las materias, quitando curiosamente la de filosofía y psicología, etcétera, que no es que no existan, es que no las tenemos aquí porque no hemos conseguido más ejemplares. Entonces, ¿qué es lo que hay que destacar de esta sección? Pues lógicamente hay dos temas que son prioritarios o que son de lo que más se publica. ¿Qué es? Pues el número mayor de libros que hay es de arte y después de historia.
Lógico, ¿no? En una ciudad patrimonio de la humanidad. Eso es. Entonces, Segovia todos sabemos que tiene mucho arte, tiene mucha arquitectura. Entonces se publica mucho sobre esos temas y, lógicamente, eso queda reflejado en el número de libros que ponemos a disposición de los usuarios sobre estos temas, ¿no? Entonces, ¿qué otros temas son así más numerosos? Pues también tenemos una sección de literatura. Es decir, hemos procurado tener los libros de los autores segovianos que escriben literatura, sea teatro, poesía, narrativa, lo que sea. Entonces tenemos una buena sección de literatura, de todos los autores que todos conocemos, narradores como Ignacio Sanz o como José Antonio Abella, o en fin, muchos. Aquí hay muchos reflejados aquí. Y hay otros que no están aquí, pero porque solo hemos conseguido un ejemplar y no tenemos más remedio que consultarlo en la sala de lectura. Luego, de otras materias, pues también, por ejemplo, de tema social, de las ciencias sociales, hay bastante también. De todo lo relativo pues a las clases sociales en Segovia, a la población, a la inmigración, a las instituciones, todo ese tipo de cosas. También hay muchos libros que hablan de ello aquí. Luego también de las artes industriales, de las industrias, de la agricultura, de la ganadería, de todo esto. Entonces es vamos a decir, una mini biblioteca bastante completa que habla de Segovia y de los segovianos. ¿Cuántos libros hay? Pues aproximadamente unos 1.200, de los cuales prácticamente la mitad son de arte y son de geografía e historia, que es lógico también. Y también hay una sección importante, se me olvidaba, de biografía, es decir, libros que nos cuentan la historia de aquellos segovianos ilustres o de aquellas personas que han pasado por Segovia, como por ejemplo, pues hay mucho sobre Machado, sobre María Zambrano, en fin, sobre Zuloaga. Son personajes o personas que no son segovianos, pero que han dejado huella en Segovia, ¿no? Y luego, pues de los segovianos de toda la vida, desde Domingo de Soto, Andrés Laguna, en fin, todos estos segovianos ilustres, incluso los más recientes, por ejemplo, pues de Cándido, o en fin, hay uno que Juanito, el de la Taurina, por ejemplo, ¿no? Que es el más reciente, o de estos personajes también populares, no solamente insignes, sino gente que deja huella en la ciudad y que de alguna manera no tiene nada que ver ni con la historia, la literatura, ni nada de esto, ¿no? Bueno, esos son los temas, algunos de los temas que podemos encontrar en esta sección local dedicada a Segovia, que se puede prestar, que ustedes pueden llevarse a su casa. Entiendo que para beneficiarse del préstamo con las mismas condiciones que en el resto de la biblioteca. Sí, es lo mismo, hacerse el carné y venir y llevarse pues hasta 5 libros. Y luego hay otros materiales como discos o vídeos, pero que no tenemos el número suficiente para crear una sección especial de vídeo o de música. Pero también hay discos de música de gente de grupos segovianos, o de música tradicional segoviana, o vídeos sobre Segovia y sus pueblos, porque también, no lo he dicho, pero también hay bastantes libros que hablan de la provincia y de los pueblos, que ha habido bastantes ediciones sobre todo de los pueblos más importantes, Cantalejo, Cuéllar, El Espinar, etcétera. Todos estos pueblos tienen aquí su reflejo en libros que hablan de su historia, de sus tradiciones, usos y costumbres, en fin, que es una sección que animo a la gente a que la utilice, porque va a permitirles profundizar en la historia de sus pueblos, de su ciudad, en fin, de conocer nuestro pasado. Pues desde aquí les invitamos a descubrir esta sección local de Segovia en la Biblioteca Pública.